¿Por qué atraemos a cierto tipo de personas a nuestra vida? ¿Por qué si hay personas conflictivas nos relacionamos con gente conflictiva? ¿Por qué hay ciertas situaciones que se siguen presentando durante varias ocasiones? ¿Y por qué las mismas experiencias? ¿Es todo esto un producto del azar? ¿Es todo esto casualidad? ¿O hay algo más profundo? Y ese más profundo no logramos verlo. Hoy te voy a hablar de la ley de la resonancia. Vivimos en un universo gobernado por leyes invisibles y regularmente nos encontramos buscando el sentido de todos los eventos que ocurren en nuestras vidas. Sabes que a lo largo de muchos siglos y también muchas tradiciones espirituales, filosóficas e incluso algunas científicas han intentado responder estas preguntas. La ley de la resonancia nos habla que experimentamos el mundo externo como si fuera un reflejo directo de nuestra vibración interna. Nuestros pensamientos, emociones o las creencias actúan de alguna forma como ondas electromagnéticas que emiten cierta frecuencia. Y es justamente esta frecuencia que atrae hacia nosotros aquello que está en sintonía con nuestra vibración. Imagínate como si fueras un gran imán. Y ese imán atrae justamente lo que tiene dentro. Este principio del cual te hablo no nada más es una idea en cuestión metafísica, sino también se ha reconocido cada día más por la ciencia moderna. Especialmente lo que es la física cuántica le ha dado bastante espacio al estudio de la ley de la resonancia. Seguramente también has escuchado hablar de la ley de la atracción. Básicamente es atraes lo que deseas. Pero la ley de la resonancia va mucho más allá, ¿sabes? No solamente atraemos lo que queremos, sino también lo que somos. O sea, es mucho más profundo. Si nuestras emociones y nuestras creencias profundas continuamente están en conflicto con nuestros deseos conscientes, la resonancia de nuestra energía interna siempre va a ser más fuerte, de tal forma que vas a atraer aquello que se alinee con tu verdadera frecuencia. Si tú hoy eres consciente de la ley de la resonancia, te darás cuenta que el poder para transformar tu vida no está fuera de ti, sino está dentro. Lo importante es hacer un ejercicio de introspección para que te des cuenta que puedes atraer, siendo consciente de esos deseos. En el canal de TikTok te he hablado en varias ocasiones que el mundo está lleno de energía y que esta realidad energética es algo que en las antiguas tradiciones espirituales se conocía desde hace miles de años. Y hoy, poco a poco, la ciencia moderna pues comienza a reconocerlo. Nuevamente te hablo de lo que es la física cuántica. Pero bueno, más allá de la teoría, la pregunta importante es, ¿cómo puede influir esta energía en nuestra vida cotidiana? La ley de la resonancia nos enseña básicamente que todo en el universo vibra a una frecuencia particular. Imagínate esas ondas que suben y bajan. Cada elemento de esta vida está justamente vibrando en una cierta frecuencia. Entonces, nosotros atraemos hacia nosotros lo que vibramos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, las creencias, las intenciones incluso se emiten también una vibración constante que a su vez interactúa con frecuencias a nuestro alrededor. No está nada complicado entenderlo. La realidad es que tanto tus pensamientos como tus emociones generan vibraciones, ¿sabes? Entonces,
Si ahora nos basamos en este principio, no atraemos lo que queremos, sino atraemos con lo que estamos en resonancia. Si nuestras vibraciones internas están alineadas, por ejemplo, con la abundancia, con el amor, con el éxito, es probable que atraigamos a nuestra vida ese tipo de experiencias. Por el contrario, si nuestras vibraciones están influenciadas por miedo, por carencia, por enojo, por malos deseos, por odio, por tristeza, es probable que nosotros experimentemos situaciones que reflejen esos estados que no están nada bonitos, ¿no? Cuando nosotros alineamos nuestras propias energías con nuestros pensamientos y nuestras emociones positivas, vamos a empezar a resonar con frecuencias más elevadas. Tú seguramente te has dado cuenta cuando te sientes bien emocionalmente, la vida cambia, ves la vida con una perspectiva muy diferente, la ves positivamente, la ves linda, la ves hermosa, porque tu energía empieza a vibrar diferente. Este fenómeno seguramente te has dado cuenta cuando tienes un mal día por el otro lado y entonces ese día dices, solamente falta que me caiga, solamente falta que choque. Y entonces es que estás alineando tu vibración justamente con eso que estás diciendo. Al elevar la vibración, cada uno de nosotros nos conectamos con un nivel de conciencia mucho más elevado, donde regularmente la inspiración, la guía y la sabiduría e incluso canalizaciones se reciben, ¿sabes? A lo largo de la historia se ha hablado mucho sobre lo que es la ley de la atracción. Por ahí seguramente algún libro te resuena, que sacaron algunos años, bastantes creo ya, que se llama El Secreto, en donde afirma que podemos atraer lo que deseamos con solo pensar en ello. Pero la resonancia, como te digo, va todavía más allá. No solamente es suficiente desear algo para poderlo traer a nuestra vida, pero también es importante la energía que emites junto con ese deseo. Y hay que hacerlo de forma consciente. Las vibraciones más profundas salen de nuestras emociones y de nuestras creencias, que también se manejan de forma inconsciente. Cáchalo si en algún momento escuchaste en tu casa, no, pues ¿qué crees? No tenemos dinero para esto. Y después más adelante, cuando eres adulto, te vas dando cuenta que estás repitiendo el mismo patrón de creencia. Por lo tanto, te genera cierta emoción. Y entonces, bajo el principio de la resonancia, ¿qué crees que pase? Está cañón, ¿no? Este principio del cual te hablo, no nada más es una filosofía espiritual, es algo que se puede ver reflejado en nuestras vidas todos los días. Como te decía hace un momento, si alguna vez has notado cuando te sientes bien, las cosas parecen fluir pues, mucho más fácilmente, mucho más easygoing, como dirían los gringos. O tal vez, si estás pasando momentos difíciles donde sin importar lo que hagas, todo parece estar mal, todo parece estar descompuesto, así funciona. La ley de la resonancia siempre está activa, siempre influencia nuestras experiencias y la emanas tú. Esa resonancia sale de ti. Una vez que podamos nosotros poder entender lo que es esta ley, sabes que puedes usarla a tu favor. No es una fórmula mágica lo que te estoy comentando, que se activa pues de noche a la mañana. Es básicamente un ejercicio continuo, diario, diario. Es un proceso justamente de autodescubrimiento y diario se maneja un ajuste continuo. El tema es que estés consciente. Cambiar la frecuencia de nuestras vibraciones requiere justamente un compromiso en donde tú puedas observar y transformar tus pensamientos, emociones y creencias en algo positivo, en algo que te sume,
es justamente este punto en donde empieza la verdadera transformación, donde se empieza a alinear nuestra propia energía con lo que deseamos experimentar. Y entonces es así como comenzamos a tener experiencias bonitas, lindas, placenteras a nuestra realidad. Así que el principio de esto que te platico comienza en ajustar tu frecuencia. Al entender y aplicar la ley de la resonancia, te vas a dar cuenta que el universo no es un lugar aleatorio ni caótico, sino más bien es un campo vibracional que está lleno de posibilidades, que responde de manera precisa a la frecuencia que tú estás emitiendo. Te voy a hablar un poco de herramientas necesarias para poderte convertir de manera consciente en ese creador de tu realidad. Ahora viene una pregunta crucial. ¿Qué realidad quieres vivir? Hazte responsable. Éntrale. ¿Cuál es la realidad que quieres vivir? Bueno, pues ya te había hablado yo que todo es energía. La energía básicamente está vibrando sin descanso, ¿sabes? Es la esencia de todo lo que existe, es justamente lo que percibes como una roca, una planta, un animal, un pensamiento, todo genera energía. Entonces, en términos simples, el universo está compuesto de energía en constante movimiento y cada uno de nosotros pertenece a esa red, porque somos parte del universo, ¿no? Desde el nivel más pequeño hasta el más grande, todo tiene una propia vibración y una frecuencia. Todo tiene energía. La diferencia entre un objeto y otro es la frecuencia vibratoria. Así, por ejemplo, una piedra vibra a una frecuencia más baja que podría vibrar una flor o un ser humano. Esta verdad justamente no se limita solo a los objetos físicos, ¿sabes? Sino también a los pensamientos, a las emociones y a las creencias que generan energía, que vibran también en diferentes frecuencias. Entonces, si todo es vibración, por ahí seguramente has escuchado hablar del principio hermético de la vibración. Nada está inmóvil, todo está en movimiento, todo vibra. Por mucho que parezca a simple vista un sólido inanimado, la energía vibratoria es la base de toda la existencia. Desde la materia más densa hasta incluso las formas más sutiles de energía, como la luz y el pensamiento. Cada objeto, cada ser, cada emoción, cada pensamiento tiene su misma frecuencia vibratoria. Y también esto deriva mucho de las manifestaciones de materia, energía, mente, espíritu, que bueno, más adelante podríamos hablar de esto. Pero entre más alta es la frecuencia de la vibración, es más elevada la forma de la existencia. Por ejemplo, las vibraciones más densas y las más bajas corresponden a la materia física, mientras que las vibraciones más altas están relacionadas con planos mentales, con planos superiores, con planos espirituales. Ahora, ¿qué relación hay entre la frecuencia y la resonancia? Pues sabes que está súper relacionado porque la resonancia ocurre cuando una frecuencia vibracional afecta o es afectada por una frecuencia similar. Te voy a dar un ejemplo clásico. Si dos cuerdas de una guitarra vibran en armonía, si tocas una cuerda y otra cuerda está afinada en la misma frecuencia, la segunda cuerda va a comenzar a vibrar también, aunque no la hayas tocado directamente. Va a generar movimiento por vibración. Y al final es así como sucede. La esencia de la resonancia es cuando dos objetos se sintonizan en la misma frecuencia o en la misma vibración.
y de alguna forma se influencian mutuamente. Seguramente te ha pasado cuando tienes un amigo o una amiga que siempre está viendo el lado positivo a las cosas. El día que la ves, te sientes bien y justamente tratas de buscar ese lado positivo, porque actúas por resonancia. De la misma forma, cuando te relacionas con gente que no tiene pensamientos como lindos. Entonces, bajo este criterio que te comento, nuestras propias vibraciones atraen a personas, situaciones y experiencias que están justamente en sintonía con nuestra frecuencia. Si emitimos una vibración de amor, gratitud y paz, vamos a atraer personas y circunstancias que resuenen con esa energía. Y por el otro lado, si la frecuencia está cargada de miedo, de ira, de resentimiento, vamos a traer experiencias que se relacionen directamente con esas emociones. La resonancia es un mecanismo mediante el cual nuestras vibraciones internas interactúan con el mundo externo. Ahora te platico de la ley de la atracción y la ley de la resonancia. ¿Te vas dando cuenta cómo se va todo mezclando? Regularmente la atracción y la resonancia se confunden, pero existen diferencias entre ellas. Por ejemplo, la ley de la atracción dice que atraemos lo que deseamos y que atraemos en lo que enfocamos nuestra atención. Pero también la ley de la resonancia va todavía más allá, en donde nos dice que no atraemos necesariamente lo que queremos, sino que somos lo que atraemos a nivel vibracional. Entonces, pues es mucho más profundo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Una persona puede desear abundancia financiera, pero si internamente su vibración corresponde a una frecuencia de escasez, de miedo o de inseguridad, es muy probable que siga atrayendo escasez, independientemente de todo lo que pueda desear esa abundancia. O sea, no hay congruencia entre lo que está vibrando y lo que está deseando. Por otro lado, si una persona vibra en una frecuencia de gratitud y de abundancia, incluso aunque no esté pensando específicamente en lo que sea atraer riqueza, hacer negocios. Acuérdate que la riqueza no nada más es cuestión económica. Pero bueno, retomo. Una persona que puede estar pensando específicamente en traer riqueza, naturalmente va a traer oportunidades y personas que le proporcionen ese tipo de experiencias. Aquí lo importante es poder entender que la ley de la resonancia corresponde a la vibración interna y que no solamente está hablando de deseos conscientes, sino de también inconscientes. Entonces, lo primero es que empieces a cachar estos pensamientos inconscientes y conscientes. Y me dirás, ¿pero cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Diario, diario, con persistencia. Hay que irse cachando. Hay que tener ese diálogo interno en donde vayas identificando si ese pensamiento hoy consciente que tienes está derivado de algo que tenías guardado de cuando eras niño, por ejemplo, de algún sentimiento de escasez. Y entonces estés pensando, no voy a gastar dinero porque probablemente me voy a quedar mañana sin trabajo. Porque probablemente escuchaste eso en tu casa. Entonces, lo primero es cacharse, en donde te des cuenta que ese pensamiento no es tuyo. Lo escuchaste cuando eras niño, lo escuchaste cuando eras niña, pero no te toca. Hay que cambiar ese pensamiento, pero primero hay que ser consciente de él, para que entonces esa vibración interna pueda generar una resonancia. Yo te decía hace un momento en que todo vibra y que todas estas vibraciones determinan nuestra realidad. Y justamente es esencial
volverse consciente de la energía que estamos emitiendo. Acuérdate, los pensamientos son energía. La mayoría de las personas van por la vida sin darse cuenta de las vibraciones que pueden emitir, que vienen derivadas de pensamientos, de emociones y de creencias, que como te digo, pueden estar en el inconsciente. La verdadera transformación existe cuando uno empieza a tomar conciencia de nuestro estado vibracional. Y entonces es ahí cuando nos hacemos responsables de nuestros pensamientos y ahora decidimos ajustarlos de manera deliberada. O sea, con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Me explico? Aquí tendrás que hacerte una pregunta súper importante también. ¿Cómo te sientes en este momento? Tus emociones son algún indicador directo de la vibración. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes agradecido? ¿Amoroso? Entonces significa que tu vibración es alta. Pero también si te sientes triste, estás enojado, estás frustrado, pues tu vibración va a ser baja. Es justamente a partir de esa conciencia donde podemos empezar a trabajar de manera activa en elevar la frecuencia vibratoria. Y entonces, una vez que tú empiezas a trabajar en esto, empiezas a darte cuenta cómo influyes en el mundo a través de tu energía y también a su vez cómo el mundo nos influye de vuelta. La ley de la resonancia no es ningún concepto abstracto, sino es más bien una ley universal que podemos aplicar de manera consciente para mejorar nuestras vidas. Y por ende sentirnos más plenos, más completos, más felices. Gracias infinitas por conectarte a Conexión Merkaba. Recuerda bien esto. Somos seres espirituales viviendo experiencias físicas. Sigue conectado aquí en Conexión Merkaba.